Buenas tardes, bienvenidos al taller número 3 del Seminario Universitario de Ingeniería en Sistemas de Información. Bueno chicos, ¿cómo están? Cuéntenme un poquito a ver cómo van con los cuestionarios, cómo van con el material, ¿se entiende, no se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Pudieron leerlo? ¿Pudieron ver los videos? Eh, sí, yo pude verlo, ya leí el material y por ahora está todo bien. No me resulta muy complicado entenderlos. Ajá, ¿y el cuestionario cómo te fue, Camila? El cuestionario me fue bien también. Bien, genial. A ver, ¿alguien más? Joaquín. Yo, por ejemplo, en el primer cuestionario tipo, me costó un poquito más que el segundo en cuanto a las preguntas. O sea, en el segundo tuve una pequeña facilidad comparado al segundo, al primero. Bien, ¿y qué les pareció las preguntas? ¿Están claras? ¿Se entiende? Y profe, para mí estaban bastante claras las consignas, cómo las planteaba y lo que tenías que responder. Bien, ¿alguien más? Máximo, Valentino. Bueno, Pablo ya habló. Bueno, hoy les voy a pedir que estén atentos porque en un momento determinado les voy a pedir una participación donde van a tener que colocar los nombres de ustedes. Así que por favor, estemos atentos. Muy bien, vamos a mirar un poco el aula y vamos a recorrer el material. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá tenemos el aula virtual. Estamos en el taller número 3, donde acá les dice los temas que vamos a ver hoy. Metodología para la resolución de problemas, lenguaje algorítmico, lenguaje informático, que es un programa, definición de problema, diseño de la solución, que es un algoritmo, codificación, prueba y depuración, documentación y mantenimiento, conceptos básicos de algoritmia, que es un algoritmo, que es una acción, que es un estado y característica de los algoritmos. Bueno, alcanzaron a ver el video que está acá. Los invito a que lo veamos juntos. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Muy buenas tardes. En este video vamos a dar temas de la unidad número 3, metodología para la resolución de problemas por medio de computadoras. Vamos a ver algunos conceptos como qué es un algoritmo. Decimos que es una fórmula para resolver un problema y es un conjunto finito de acciones o secuencia de operaciones que ejecutadas en un determinado orden resuelven un problema. Nosotros vamos a desarrollar la capacidad para poder decir qué solución se ajusta más a un problema. Porque existen N algoritmos, solo tenemos que elegir el más efectivo. Un algoritmo entonces está escrito en un lenguaje algorítmico. Tenemos el diseño del algoritmo, vamos a decir qué operaciones vamos a realizar y en qué orden. En este módulo utilizaremos la herramienta pseudocódigo, pero también existen otras como los diagramas de flujo. Entonces, por último decimos que un algoritmo es análogo a una receta de cocina. Por otro lado, tenemos los programas, que es un lenguaje, están escritos en lenguaje informático. Son programas de la computadora. El algoritmo entonces
Entonces se codifica a un sistema comprensible por la computadora, el cual es escrito por un programador. Siguiendo, vamos a intentar definir qué es una acción. Decimos que una acción es un acontecimiento producido por un actor que tiene un tiempo finito y produce un resultado definido y preciso. Produce cierta transformación. Vamos a tomar como ejemplo el imprimir un documento para seguir la línea de aplicación de esta unidad para poder seguirla un poquito mejor. Luego tenemos las acciones. Para imprimir un documento tenemos que realizar varias acciones incluidas. Entonces vamos a decir que existen diferentes acciones. Tenemos las acciones simples que se pueden realizar directamente y por otro lado tenemos acciones complejas, las cuales no se pueden realizar directamente sino a través de una descomposición en acciones más simples. Si seguimos el ejemplo, decimos que una acción compleja puede ser enviar el documento a la impresora. Pero ¿cómo hacemos esto? No se puede hacer directamente, sino que las acciones simples que hacen a esta acción compleja son prender la PC, abrir el documento, seleccionar imprimir desde el menú y seleccionar el dispositivo en el cual nosotros vamos a querer imprimir ese documento. ¿Cómo nos damos cuenta de que se produjo una acción? Hay que verificar entonces si hubo una transformación en los elementos que participan en la misma. Para poder verificar la transformación debemos observar y conocer el estado de los elementos antes y después de realizar la acción. Vamos entonces a la duda de qué es un estado. El estado de un sistema está determinado por la observación de los elementos del mismo en un instante de tiempo dado. Tenemos entonces tres tipos de estado: un estado inicial, un estado final y estados intermedios. El estado inicial es la observación de los elementos en el instante en que comienza la acción. El estado final es la observación de los elementos en el instante en que termina la acción. Y los estados intermedios son aquellos donde se observan los elementos en cualquier instante de tiempo dado, desde que comienza hasta que termina la acción principal. Bueno, muy bien. Regresemos entonces al aula. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir. Dos segundos. Bueno, entonces, ¿alcanzaron a ver? ¿Ya lo habían visto el video? En mi caso sí, profe. Bien. Bueno, un segundito. Acá estamos de nuevo. Entonces, estamos en el taller 3. Acabamos de ver el video y los voy a invitar a bajar el material. Fíjense que tienen un PDF, tienen dos PDF en realidad, ¿sí? Uno que es el de la unidad, donde tienen todo el material escrito, ¿sí? Y otro que también es un PDF, pero son, fíjense, imágenes de las diapositivas, que son más o menos lo mismo que estuvimos viendo en el video, ¿sí? Bien. Entonces, mantengan por favor abierto el documento, este documento, para poder ir leyendo, ¿sí? Bien. Yo les voy a hacer una presentación. Vamos a explicar un poquito qué es todo esto que estuvimos viendo en el video, por si a alguien no le quedó claro.
Entonces vamos a comenzar diciendo que una computadora está compuesto por dos partes, ¿no? Hardware y software. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, ¿qué sería el hardware y qué sería el software? Ejemplo, por favor. El hardware sería toda la parte física de una computadora, pero el software sería más como los códigos que ejecuta un programador. El software sería el sistema, bueno. Ajá, Serían todas las aplicaciones que hacen que la computadora funcione. muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, el hardware es todo lo físico, ¿sí? Todo lo que podemos tocar. ¿eh? Ejemplos serían, por ejemplo, el monitor, teclado, ¿no? Eh, el gabinete, mouse, ¿sí? Y el software, como dicen los compañeros ahí, pueden ser programas que realiza una persona, un programador, pueden ser las aplicaciones, pueden ser el sistema operativo, puede ser el antivirus. ¿Está? Bueno, ¿y qué se entiende por programar? ¿Sí? Fíjense que ahí les dice que es crear un programa, crear un software que indica a la computadora qué, cómo, dónde y cuándo tiene que hacer una determinada cosa, una determinada actividad, que eso la defino con anterioridad. ¿Está? Vamos a ver el concepto de algoritmia, que es lo que ya vimos en el video, ¿sí? Un algoritmo es una fórmula para resolver un problema, ¿sí? Es un conjunto de acciones. Para resolver un problema yo debo de hacer un conjunto de acciones, ¿sí? En un orden determinado, y ese conjunto de acciones en un orden me van a resolver un problema. La característica fundamental es que para un problema existen n algoritmos. Cada uno de ustedes puede realizar un algoritmo distinto si yo les doy un problema. ¿Está? Yo les digo, por ejemplo, a ver, hay un ejemplo ahí de hacer una torta en uno de los trabajos. A ver, ¿cómo harían ustedes una torta? Quiero una serie de pasos, a ver. ¿Cómo haríamos una torta? Eso sería un problema, ¿no? Y podría primero, o sea, indicar, o sea, qué es lo que se va agregando primero, que por ejemplo podría ser tal cantidad de huevo, después tal cantidad de azúcar, quizás algún elemento como esencia de vainilla que te puede decir los milímetros para agregar y bueno, luego todo el resto que harina o cosas como esa. Claro, yo debo definir primero, ¿sí? Primero que quiero hacer una torta, ¿sí? Luego tengo que obtener los elementos, ¿está? Fíjense que yo puedo tener una acción de obtener esos elementos y a su vez para obtener esos elementos y tenerlos a mano puedo realizar otra vez otra serie de acciones que deberé de ir a comprar o debo ir a la alacena, tomar los productos, traerlos a la mesa. ¿Está? Una vez que tengo todos los elementos, coloco en un orden. No es lo mismo que yo coloque primero tal vez agua y después la harina y después la esencia y después huevo, que al revés. ¿Está? Me va a dar seguramente resultados distintos. Que la masa se va a elevar más o menos, dependiendo también de la cantidad de azúcar que coloque, va a ser más o menos dulce o sabrosa. ¿Está? Entonces, ustedes tienen una cantidad de acciones y tienen que determinar un orden de esas acciones, ¿sí?
y cada uno de ustedes seguramente va a hacer una torta distinta. Entonces, existen n formas de realizar esa torta, que serían n algoritmos, y seguramente de todas esas formas o de todas esas tortas que obtendremos al final, una será la más sabrosa. ¿Está? Entonces, ese sería el algoritmo que tendríamos que adoptar nosotros para poder hacer la torta. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Tenemos una metodología para la resolución de problemas, ¿sí? Tenemos una serie de pasos. Bueno, que acá se me cambiaron los números, pero son 6 pasos. Tenemos definición del problema, que tengo que tener bien claro qué quiero al final, ¿sí? Yo quiero una torta al final, ¿está? No quiero una torta parrilla, quiero una torta de cumpleaños, ¿sí? O quiero una torta parrilla, o quiero una torta frita, pero tengo que tener bien definido cuál sería mi producto final. ¿Está? Entonces, eso es definir el problema, tener bien claro qué es lo que quiero. Para ello puedo realizar un análisis. Ese análisis de los datos, bueno, acá les muestro, tiene 3 elementos, ¿no? Entrada, salida y un proceso. ¿Está? Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de, dada una lista de números enteros, contar cuántos son positivos y cuántos son negativos. Entonces, realizando un razonamiento algorítmico, tendríamos el ingreso de varios números, ¿no? Entonces ingresan los números. Como salida debo tener por un lado los números positivos y por otro lado los números negativos. Tengo que ir sumando, ¿sí? Entonces, en el proceso yo debo seleccionar de esos números que van ingresando dónde coloco cada uno, ¿sí? Entonces, el proceso sería, inicialmente las cantidades están en 0, ¿sí? Entonces no tenemos ni positivos ni negativos, ¿está? Porque todavía no sabemos, porque no van ingresando todavía los números, están ahí en la entrada, ¿sí? Tomo el primer número, el que ingresa, si es mayor a 0, sumo 1 a los positivos. Si es menor a 0, sumo 1 a los negativos. ¿Está? Y así voy haciendo con todos los números. Esto produce un ciclo, ¿sí? Entonces, voy hacia arriba de nuevo, ingreso el número, otro número, pregunto si es mayor que 0 o menor que 0. Si es positivo, sumo la cantidad de positivos. Si es negativo, a la cantidad de negativos. Una vez que ingresan todos los números que están predeterminados para ingresar, ahí voy a poder decir cantidad de números positivos son, de acuerdo a la cantidad de positivos que ingresaron, 5, supónganse, ¿sí? Y cantidad de números negativos, 3. ¿Está? Entonces, en ese caso sabemos que han ingresado 8 números. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Entonces tenemos datos de entrada, que serían los números, datos de salida, que serían los resultados, una vez que ya conté positivos y negativos, y un proceso, donde tengo que hacer una selección. ¿Está? Para eso se llama análisis de los datos. ¿Está? Luego tenemos el diseño de la solución, que sería un algoritmo. Ese algoritmo separa soluciones
complejas en soluciones simples para poder llevarlas a que una persona entienda, ¿sí? Entonces, un algoritmo sería como lo intermedio de la realidad y la persona humana, digamos, y una computadora, ¿sí? Para ello tenemos el algoritmo que se escribe en pseudocódigo. ¿Está? Fíjense que ahí tenemos un ejemplo de un pseudocódigo que dice inicio, siempre comienza con un inicio porque tiene un estado inicial. Una acción es escribir, ingresen 2 datos. Escribir es una instrucción donde me está pidiendo, el algoritmo me pide lo que yo tengo que ingresar, ¿está? Lo que tengo que tener disponible, ¿sí? En este caso, ingrese 2 valores. Leer X y leer Y son los valores que yo voy ingresando, ¿está? En el caso de la torta, sería, por ejemplo, el inicio, tendríamos un inicio y ahí me pediría, ingrese 2 ingredientes para mezclar, ¿está? Entonces, en ese leer yo pondría, por ejemplo, el agua y la harina en principio, ¿está? Después podría aparecer otra instrucción que me diga, escribir, ingrese 2 elementos más. Y ahí yo pondría el azúcar y el huevo, por ejemplo. ¿Está? Eso sería un algoritmo en pseudocódigo. Ese pseudocódigo luego hay que codificarlo. ¿Está? En un programa. ¿Qué programa o qué lenguaje de programación ustedes conocen? A ver, acá les muestra Pascal. ¿Qué conocen ustedes? ¿Otros lenguajes? Java, Python, Windows. Bueno, las 2 primeras sí. ¿Sí? Java y Python son lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, acá, fíjense que este algoritmo lo pasamos a un lenguaje de programación Pascal, que ese inicio es un begin, ¿está? El escribir es un write, ingrese 2 valores, y el leer es un read, ¿está? Cada instrucción en algoritmo de pseudocódigo, ¿sí?, tiene su equivalente en un programa, en un lenguaje de programación, ¿está? Bueno, entonces tenemos el algoritmo y luego tenemos que hacer la codificación. Esa codificación primero es un programa fuente, ¿sí? Y luego, una vez que está todo el programa realizado, se realiza un ejecutable. Y ese ejecutable es el que yo doy doble clic, digamos, ¿sí?, sobre el ejecutable, y es el que lo puedo trasladar de computadora a computadora sin mayores problemas, ¿sí? Doy doble clic y se ejecuta todas las instrucciones que yo escribí en ese lenguaje de programación, ¿tá? Se realiza también una prueba y depuración de ese programa para ver si en realidad se obtiene lo que yo dije que quería obtener, ¿no es cierto? Vamos a ver si acá, si yo obtengo lo que dije allá en el punto número 1 que quería obtener. Y luego tenemos, una vez que está todo funcionando, tenemos que documentar y realizar un mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento se hace en el tiempo. La documentación es para ver qué hace cada uno de los botones en ese programa que yo confeccioné, ¿sí? El programa imprimir, doy clic ahí y envía un documento a la impresora, ¿sí? Tenemos tal y cual opciones de impresora. El botón stock me lleva a un documento o a una base de datos donde puedo acceder a todos los elementos que tengo en el stock de mi comercio,
¿sí? Entonces, acá en la documentación tengo que escribir todo lo que sea. Manuales de documentación, interno y externo. O sea, interno porque también debo escribir qué hace cada instrucción dentro de ese programa. ¿Está? Y luego también podemos hacer un plan de mantenimiento donde diga, a ver, hoy, que es febrero, ayúdenme, hoy es 7 8, ¿no? 8 de 8. febrero. Bueno, hoy es 8 de febrero, ¿sí? Entonces, entrego este programa, ¿sí? Dentro de 6 meses tengo que hacer un control. ¿Por qué? Porque la realidad de la empresa o de la persona a quien yo le confeccioné este programa pudo haber cambiado, ¿está? Entonces deberé hacer también un pequeño análisis del problema, si el problema es el mismo y si sigue cumpliendo con la funcionalidad este programa, o si la realidad ha cambiado y tengo que hacer un mantenimiento, ¿sí? Algunas veces, fíjense que la FIP pide nueva documentación, o cambian los índices de las tarjetas. Son muchas cositas que pueden llegar a cambiar y tengo que cambiar en el sistema, por lo tanto debo hacer mantenimientos siempre. ¿Está? Bueno, esto ya vimos. Bueno, entonces un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones para resolver un problema. ¿Sí? Las características fundamentales de un algoritmo, esto tienen que tener bien en claro, porque siempre se pregunta esto, que tiene que ser finito, ¿sí? No puede ser algo infinito, porque yo debo de poder realizarlo, y si es algo infinito es imposible. Tiene que estar bien definido, ¿sí? Deben tener una entrada, una salida, y eso tiene que ser lo más efectivo posible. ¿Está? Entonces, yo puedo hacer una torta, pero por ejemplo, no tengo horno, ¿sí? O sea, en el caso de que quiera hacer una torta tipo bizcochuelo, ¿no? No tengo horno, entonces no va a ser lo mismo hacerlo en la cocina a fuego lento, que algunas veces se hace, si yo ya tengo preparado todo para que yo pueda poner esa torta al horno. ¿Está? Entonces por ahí la efectividad de ese proceso no va a ser de lo mejor, ¿sí? Y el resultado tampoco va a ser de lo mejor. ¿Está? Entonces tenemos algunos conceptos acá que también ya lo vimos en el video. Tenemos un lenguaje algorítmico, que se realiza un análisis previo de un problema a resolver y se elige un método para resolverlo. El conjunto de todas las operaciones a realizar y el orden en que deben efectuarse conforman el algoritmo. ¿Está? Y el lenguaje informático es cuando el algoritmo se codifica en un sistema comprensible por la computadora. ¿Qué entiende la computadora? A ver, ¿qué lenguaje? ¿Cómo? 0 y 1 nomás entiende. Exactamente, exactamente. La computadora solo entiende ceros y unos, ¿sí? Lenguaje de código binario. Bien, muy bien. Esto también ya habíamos visto en el video, que es un algoritmo tiene un lenguaje algorítmico, ¿sí? Que por lo general se realiza el diseño de algoritmo en un pseudocódigo o diagrama de flujo, ¿está? Que también son gráficos que puedo utilizar para representar el algoritmo, ¿sí? Y es análogo a una receta de cocina, como les decía yo en el caso de la torta, ¿no? Y un programa tiene un lenguaje informático, que es un programa de computadora,
el algoritmo se codifica a un sistema comprensible por la computadora. Y esto es escrito por el programador. ¿Está? Para eso ustedes tienen que aprender un lenguaje de programación. El programa es un algoritmo destinado a gobernar un ordenador o computadora. Espérenme que se va. Por lo tanto, entonces, tenemos en principio un problema, lo pasamos a un lenguaje algorítmico, cuando diseñamos, se hace el diseño del algoritmo, y luego a un programa de computadora por medio de un lenguaje informático, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo. Tenemos ejemplo de un algoritmo que es cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, llenar un vaso de agua. ¿Está? A ver, ¿alguien que pueda leer este proceso, este algoritmo? ¿Están despiertos del otro lado? Hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ahí alguien habló, se despertó. Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los pasos que dice acá? Llenar un vaso de agua. Buscar el vaso, abrir la canilla, Ajá. colocar el vaso bajo la canilla, esperar que el vaso se llene, retirar el vaso y cerrar el grifo. Bueno, a ver, alguien que agregue un paso al principio, en el medio, al final. ¿Dónde agregarían algo acá? Entre buscar el vaso y abrir la canilla, agarrar el vaso, qué sé yo. Bien, Porque dice buscar el vaso, no dice nunca que lo agarra. sí, muy bien. Agarramos el vaso, tomamos el vaso. Bien. ¿Dónde más? ¿Alguien más? Yo creo que lo que haría sería cambiar un paso, o sea, por ejemplo, cuando dice primero dice abrir la canilla y luego colocar el vaso bajo la canilla, yo lo haría al revés. O sea, primero colocaría el vaso y luego abriría la canilla. Muy bien, muy bien. Entonces no perdemos el agua, ¿no También, es cierto? Sí, entre que buscamos el vaso y abrimos la canilla, también teníamos que ir hacia la canilla. muy Así que bien. ese podría ser otro paso. Ajá, genial. ¿Algo más? Después colocar el vaso. Ah, no, 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 está bien ahí. Sí, claro, sería al revés, yo también opino lo mismo. Abrir la canilla sería abajo de colocar el vaso. Bien. Y en ese mismo Profe, sentido, el punto 5 y 6. También al revés. entre el 4 y el 5 podría ir un cerrar la canilla como paso y después retirar el vaso. Bien, muy bien. Bueno, y al lado tenemos un algoritmo de tipo matemático, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Tenemos un promedio de 3 notas. Tenemos que calcular el promedio de 3 notas, ¿no? Entonces, tenemos un inicio. Leer N1, N2 y N3, que serían 3 valores. ¿Está? Son 3 valores. Luego, tengo que obtener un promedio de esos 3 valores. ¿Está? Entonces tengo que realizar la suma de esos 3 valores y los divido por 3. Y los coloco en una variable, se llama, ¿sí? Sería como una cajita donde voy colocando valores y los almaceno ahí. ¿Está? Entonces, cuando leo un valor, cuando ingreso un valor N1, lo coloco en una cajita que se llama N1, ¿sí? Un valor 5, supónganse. ¿Está? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Sí? N1 va a ser 5, ¿sí?
N2 va a ser 3, ¿sí? Y lo voy a colocar al número 3 en la cajita N2, ¿sí? Y vamos a poner que N3 sea el número 1. ¿Está? Entonces ingresamos ahí 3 valores, ¿sí? Tenemos 5, N1, 3, N2 y 1, N3. ¿Se entiende ahí? Es como colocar valores dentro de una cajita, ¿sí? Ahí tenemos entonces que realizar una suma de esas 3 cajitas, N1, N2 y N3, ¿sí? Entonces sería aquí 5 más 3, 8 más 1, 9. ¿Está? 9 dividido 3, ¿cuánto sería? 3. 3. Y ese 3 entonces lo coloco yo dentro de promedio, ¿sí? ¿Se entiende? En la cajita promedio colocaría el número 3, que es el resultado de sumar las cajitas N1, N2 y N3 y dividirlo por 3. Y después, como siguiente paso, lo que hago es escribir el promedio. O sea, escribo el número 3. ¿Está? Podría escribir también un texto que diga el promedio de los 3 números ingresados es, y acá escribo prom. Sería el número 3. Y ahí termino. ¿Se entendió más o menos? Esto es un algoritmo matemático, ¿sí? Seguimos. Bueno, a ver. Ahora sí vamos a trabajar todos. Acá yo tengo un documento que vamos a trabajar en forma colaborativa entre todos y vamos a realizar un algoritmo. ¿Está? Este documento tiene para poder realizar 4 algoritmos. Cambiar un foco, hacer un huevo frito, envolver un regalo y cocinar una tortilla de papas. Primero vamos a ir al número 1, que es cambiar un foco. Yo les voy a pasar acá por el chat el link. Ustedes ingresan y ahí vamos a ir viendo cómo van trabajando. Van a colocar el nombre de cada uno. Ahí les voy pasando. Espérenme 2 segundos. Dos segunditos. Ahí tienen, chicos, en el chat el documento. Dale, profe. Bueno, estamos entonces. Vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a ver cómo van trabajando. Le voy a compartir. Bien. Entonces, acá tenemos cómo cambiar un foco, ¿sí? Tenemos 4 grupos. Colocan sus nombres, por favor, en cada uno de los grupos, o en un grupo, mejor dicho, ¿sí? Si Camila quiere estar en el grupo 1, coloca su nombre acá, ¿sí? Yo voy a poner en el grupo 2, por ejemplo, entonces voy a poner el nombre ahí, está. Y debajo, donde dice grupo 1 o 2, a ver, espérenme que está esto en blanco, les voy a poner en negro, ahí está. Vamos a ir colocando los pasos para cambiar un foco. ¿Está?
Fabricio, tenés que poner arriba donde dice Mirta, ahí tendrías que poner. Primero vamos a hacer cómo cambiar un foco. A ver quién está abajo. Todavía no estamos haciendo el huevo frito, ¿eh? Agustín. Bueno, Andre. Bueno, yo voy a borrar el grupo 2, este. Bueno, Ludmila, Augusto. ¿Quién va a ser el grupo 2? Camila. Muy bien. Bueno, si seguimos entonces ahora con el del huevo frito, Milagros. Envolver un regalo va a ser Fabricio, Joaquín, Damaris, Máximo. Hacer una tortilla de papas, a ver quién va a ser. Bueno, cada uno toma una acción, ¿sí? Para poder hacer un algoritmo. Y escriben una serie de pasos para llevar a cabo ese problema, digamos, para llevar adelante la solución de ese problema. ¿Están todos trabajando? ¿Alguien tiene duda de lo que tiene que hacer? Bueno, yo voy leyendo. Andre va escribiendo. Identificar el foco a cambiar. Buscar un foco nuevo. Cambiar el foco defectuoso por el nuevo. Luego Camila dice, buscar el tipo de foco que necesitamos. Bueno, ahí hay algo que cambió. Después Ludmila dice, buscar el foco. Si no tengo en mi casa, busco en el kiosco. Sacar el foco que se debe cambiar, por poner el nuevo foco, verificar que el foco funcione. Augusto dice, buscar el foco nuevo, retira el foco a cambiar, sacar el foco nuevo del empaque, colocar el nuevo foco, corroborar que funcione. A ver por acá abajo. Hacer un huevo frito, comprar los huevos en un súper o en un kiosco, buscar sartén y aceite en la cocina, colocar en la hornalla. Bueno, y así vamos escribiendo. Pongan números a los pasos, chicos, ¿eh? Paso 1, buscar el huevo. Paso 2, buscar el aceite. Paso 3, etcétera. A ver, acá estamos en envolver un regalo. Bien. Y por último, tenemos cocinar una tortilla de papas. Bien.
Chicos, alguien está faltando acá. Yo tengo 21 participantes y están trabajando solamente 13 personas, ¿eh? ¿Qué pasa con el resto? ¿Alguien tiene problema para ingresar? Yo, profe, que tengo que descargar otra aplicación para poder escribir en el documento ahí. Estoy intentando descargar. Ajá. ¿Es en el celular? Sí, Google Docs creo que. Ajá. Bueno, dale, intentá si podés. Bueno, me avisan cuando más o menos estamos terminando. ¿Cambiar un foco ya terminaron? Bueno, leemos entonces. A ver. Andre, ¿podés leer lo que hiciste? Hola. No puede hablar. Muy bien. Entonces leo yo. Paso 1. Identificar el foco a cambiar. Luego, buscar un foco nuevo. Luego, cambiar el foco defectuoso. Luego, poner el foco nuevo. Luego, probar que el foco nuevo funcione. Y luego, descartar el foco viejo. ¿Harían algún cambio ustedes ahí? ¿O agregarían, sacarían, cambiarían de lugar algunas cosas? Chicos. Y si queremos ser un poco más exigentes, le pondríamos, yo qué sé, por ejemplo, lo de sacar el foco de la caja o cosas así. Bien. Muy bien. También podría ser que si está prendida la luz o se está utilizando el foco, que lo apaguemos antes de retirarlo. Muy bien. Exacto. Todos los algoritmos tengan en cuenta que tienen una serie de pasos y que cada persona seguramente va a realizar más o menos pasos que el que hace otra persona, ¿sí? Entonces, como dice el compañero por ahí, podemos tener un nivel de exigencia mayor y poner muchos más pasos, ¿tá? Porque cada uno de estos a su vez tendría más acciones, ¿no es cierto? Si tenemos que ir
desmenuzando o yendo a hilar más fino, ¿no? A ver, Camila, ¿podés leer lo que escribiste? Sí, profe. Bueno, primero, buscar el tipo de foco que necesitamos. Segundo, asegurarnos de que la electricidad se haya apagada. Tercero, retirar el foco que es defectuoso. Cuarto, colocar el nuevo foco que sí funciona. Y como último paso, encender nuevamente la electricidad para corroborar que esté funcionando correctamente. Muy bien. A ver, Ludmila. Paso 1, buscar el foco. Si no tengo en mi casa, buscar en el kiosco. Paso 2, sacar el foco que se debe cambiar. Paso 3, poner el nuevo foco. Y paso 4, verificar que el foco funcione. Muy bien. Augusto. Sí, buscar el foco nuevo, después retirar el foco a cambiar, sacar el foco nuevo del empaque, luego colocar el nuevo foco y por último corroborar que funcione. Bien. Entonces aquí podríamos, como les digo, esto de buscar el foco, a su vez, tendría una serie de acciones también, ¿no? Porque ese buscar el foco podría significar eh, salir de mi casa, tomar la plata, ir y comprar el foco al kiosco, volver. eh, y ese comprar también significaría ir a la góndola, tomar el foco, recorrer los pasillos, pagarle a la cajera, etcétera, ¿sí? Todo depende del nivel de exigencia o el nivel de análisis que querramos hacer del problema que tengamos o del algoritmo. Y cada persona va a hacer un detalle distinto. Ahora vamos a hacer un huevo frito. A ver, Joaquín. Hola, profe. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, en paso 1, comprar los huevos en un supermercado o kiosco. Paso 2, buscar el sartén y aceite en la cocina. Paso 3, colocar en la hornalla el sartén y poner el aceite. Paso 4, prender la cocina. Paso 5, colocar el huevo. Paso 6, esperar que se frite el huevo. Y paso 7, retirar el huevo ya frito. Ahí, escribí. Muy bien. A ver, Agustín. Sí. Primer paso, buscar un huevo. Segundo, buscar una botella de aceite. Tercero, buscar el sartén. Cuarto, colocar el sartén en la hornalla. 5, poner aceite en la hornalla. 6, prender la hornalla. 7, esperar a que se caliente el aceite. 8, romper el huevo. 9, tirar la clara y la yema de la sartén caliente. 10, esperar a que se cocine el huevo. 11, buscar una espátula. 12, buscar un plato. 13, sacar el huevo con la espátula. Y 14, poner el huevo en el plato. Muy bien. A ver, Milagros. 1, conseguir una receta. 2, analizar cuántos huevos necesito. 3, ir al supermercado a comprar los huevos. 4, conseguir un sartén. 5, prender la hornalla. 6, poner los huevos. 7, agregarles sal y condimentos. 8, una vez que se cocinen, buscar un plato. 9, poner los huevos fritos en el plato. Muy bien, muy bien. ¿La receta del huevo frito será que hay en algún lugar por ahí? ¿Sí? Puede ser. Pablo. Hola. Primer paso, revisar los elementos necesarios para cocinar. Ahí saqué del 2, que sería en caso de no tener los elementos, proceder a comprarlos. Y en caso de tenerlos, simplemente realizar la receta.
3, buscar una sartén. 4, paso 4, prender el fuego. Paso 5, quebrar en la cáscara el huevo. Paso 6, colocar el huevo en la sartén. Paso 7, esperar que el huevo se frite. 8, buscar un utensilio para sacar. 9, sacar con un utensilio el huevo de la sartén y colocar en un plato. Y 10, agregar condimentos a gusto. Bueno, muy bien. Fíjense que algunos pusieron más detalle y otros menos detalle, ¿eh? Pero son válidos, perfectamente válidos todos. Envolver un regalo. A ver, Fabricio. Esperé que se me fue. Paso 1, buscar el papel de regalo. Paso 2, buscar el regalo. 3, buscar tijeras, cinta y regla. 4, medir el papel de regalo con la regla. 5, cortar las medidas de papel correspondientes. 6, envolver el regalo con el papel. 7, cortar pedazo de cinta. 8, colocar la cinta para terminar de cerrar el regalo. Muy bien, muy bien. Joaquín. Sí, profe, yo justo estaba haciendo unos cambios finales que me di cuenta le faltaba algo al cosito. ¿Sí? Dale, te escuchamos. Ok, primero buscar el regalo, segundo buscar una envoltura de papel de nuestra preferencia, tercero buscar tijeras, cinta y regla, cuarto medir el envoltorio para el regalo, 5 cortar los sobrantes, 6 empezar a envolver el regalo, 7 cortar pedacitos de cinta y pegarlo, ponerle un lazo bonito para el regalo, poner una etiqueta con nombre y un pequeño deseo para el compañero, ese es el 8. Y el 9, poner una. No, ese. No, ese es el último paso. El 8. Dale. Y después, una vez que tengo ahí. Y listo. O sea, le ponemos una etiqueta con nombre y ahí ya tenemos el regalo hecho. Bien, perfecto. Damaris. Hola. Hola. Ah, se me escucha, bueno. Paso 1, buscar el papel de regalo y cinta. El paso 2 es buscar el regalo. El paso 3 es medir el papel para envolverlo. El paso 4, que no sé por qué se borró el número, es envolver el regalo. El 5 es pegar el papel con la cinta. El 6, cortar la cinta. Y el 7, guardar el regalo. Muy bien. Máximo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. 1, buscar el regalo. 2, buscar el papel de regalo. 3, buscar tijeras y cinta de regalo y cinta scotch. 4, con las tijeras, sería cortar con las tijeras la medida ideal para el envoltorio. 5, colocar el regalo en el centro y envolverlo con el papel. 6, cortar las cintas a medidas necesarias. 7, encintar. Y 8, finalizar y entregar el regalo. Muy bien, muy bien. Ahora vayamos a cocinar una tortilla de papas. Y lo hizo Facundo. ¿Está Facundo? No puede hablar Facundo, a ver. Entonces les leo cuáles son los pasos. Investigar cuáles son los ingredientes. Buscar o comprar los ingredientes. Sacar los utensilios que necesitamos. Colocar el aceite en la sartén hasta que esté caliente. Colocar el huevo y la papa. Dar vuelta a la tortilla cuando esté cocinada de un lado. Retirar la tortilla y condimentar a gusto. Guardar los utensilios y los ingredientes sobrantes. Muy bien. Perfecto.
Dejo de compartir. Entonces, ¿ustedes modificarían algo de lo que hizo el compañero? Seguramente que sí, ¿no? Porque por ahí se nos ocurre, a ver, podríamos hacer tal o cual cosa. ¿Sí o no? Hola, ¿están ahí? Hola. ¿Modificarían algo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, entre el 3 y 4 ponerla, todo el procedimiento de traer la olla, o sea, la sartén, perdón, prender el gas, prender el fuego con un encendedor, con una cerilla, y ahí Exacto. recién poner el aceite para que se caliente. Bueno, sí, a medida que vayamos leyendo todos los algoritmos, seguramente le encontraremos un montón de cosas por mejorar. ¿Está? Siempre uno busca, no, pero me faltaría tal o cual cosa. Siempre I- pasa eso. Igual ese es justo el más difícil, profe, porque creo que es el que más pasos lleva. Igual sí, todo el mundo tiene que cambiar cosas de todo. Sí, incluso el nuestro mismo, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué es una acción? Una acción es un acontecimiento producido por un actor que tiene un tiempo finito, produce un resultado definido y preciso y produce cierta transformación. Bueno, por ejemplo, aprobar el seminario universitario. Vamos a ver en la diapositiva siguiente el ejemplo. Tenemos entonces aprobar el seminario universitario, que eso sería la acción, ¿sí? Tiene varias acciones, una acción mayor, digamos, ¿sí? Que tiene varias acciones incluidas. Entonces podemos decir que existen diferentes acciones simples que se pueden realizar directamente y acciones complejas que no se pueden realizar directamente, sino que tenemos que realizar una descomposición de esas acciones. ¿Está? A ver, aprobar el seminario universitario sería una acción compleja. ¿Qué debemos hacer para realizar esto? ¿Qué se les ocurre? Y primero que nada, sacando parte de la inscripción y eso, para aprobar, tendría que ser, tener todos los, no me sale la palabra, em, todos Cuestionario. los textos que hay que leer, o sea, leerlos, resolverlos, hacer los cuestionarios como para corroborar lo que sabemos, luego hacer los- las evaluaciones y no sé cómo desglosarlo un poco más. Bueno, te ayudo. Entonces, acción compleja, aprobar el seminario universitario, ¿sí? Acciones simples, aprobar las lecciones. Fíjate que esto es una acción simple respecto de aprobar el seminario universitario, pero a su vez podemos tener acciones más simples dentro de aprobar las lecciones, que sería eso que vos me estás diciendo. Leer todo el material, ¿sí? Realizar las actividades, realizar los cuestionarios y aprobar. ¿Está? Entonces, dentro de esta acción compleja de aprobar el seminario universitario estarían acciones simples, aprobar las lecciones, realizar y aprobar la evaluación 1, realizar y aprobar la evaluación 2, aprobar el cuestionario del trabajo integrador y entregar el trabajo grupal. ¿Está? Luego, nosotros podemos tomar cada una de estas acciones simples, ¿sí? A su vez como una acción compleja, porque podemos ir desglosando más, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien.
¿Cómo nos damos cuenta de que se produjo una acción? Hay que verificar si hubo una transformación sobre los elementos que participan en la misma, ¿sí? Si hubo una transformación, o sea, si un elemento, harina, lo tenemos como en forma de harina antes de comenzar a hacer una torta, ¿sí? Hubo una transformación al momento de que yo obtengo una torta, entonces hubo una acción en el medio, ¿está? Entonces tienen que ver ustedes cómo estuvo el elemento antes y cómo estuvo el elemento después. Si hubo una transformación, entonces hubo una acción. ¿Qué es un estado? El estado de un sistema está determinado por la observación de los elementos del mismo en un instante de tiempo dado. Podemos tener un estado inicial, como les decía, ¿sí? Es cuando observamos los elementos al comienzo de la acción. Un estado final es cuando se termina. Y los estados intermedios es cuando se están realizando las acciones. ¿Está? Por ejemplo, ustedes tienen la harina en principio, ¿sí? Luego un estado final sería el pan o la torta, ¿sí? Vamos a poner el caso de que sea un pan, ¿sí? Entonces, el estado inicial tendríamos harina y agua. El estado final tendríamos un pan, ¿sí? Y el estado intermedio, ¿cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Un estado intermedio. Mezclar el harina y el agua. Exactamente, mezclar el harina y el agua, o sea, tener una masa, ¿sí? Eso sería al principio. Dejado un tiempo, o sea, poner una masa y poner harina, agua y levadura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en un momento van a tener solamente la masa, pasado un tiempo, como si tiene levadura, ese componente, esa mezcla que hicimos, se va a elevar, ¿sí? Se va a elevar, va a duplicar su tamaño, ¿está? Entonces sería otro estado ya. Y luego, una vez que colocamos en el horno, tendríamos un estado final que sería un pan. ¿Se entiende? Entonces tenemos un estado inicial, tenemos uno o más estados intermedios y tenemos un estado final. ¿Está? Analicemos construir una casa, dice acá. Bueno, acá tenemos una torta. Bueno, construir una casa. ¿Cómo sería esto tomando en cuenta estos elementos que estamos viendo, estado inicial, final y estados intermedios? ¿Cómo sería para construir una casa? Conseguir los materiales, Bien, ¿cuáles serían los materiales? ladrillo, Bien, cemento. bien. Yo antes de construir de eso de los materiales, creo que lo que haría es hacer una inspección del terreno y todo, o sea, eso que es todo lo que se hace al principio con un profesional, y ahí se determina qué materiales necesitas, entonces ahí recién ir a comprarlos. Bueno, sí. Bueno, tenemos todo. A ver, en un estado inicial, antes de comenzar a edificar la casa, ¿no? Tenemos ya el plano, tenemos los ladrillos, el cemento, el agua, la cal. Tenemos todo, ¿no? Estado inicial. ¿Está? ¿Cuál sería nuestro estado final? La casa. La casa, ¿sí? Que yo pueda ingresar, tener un techo, estar cómoda, la casa terminada, ¿sí? Y los estados intermedios, ¿qué se les ocurre? Pueden tener uno o más estados intermedios, ¿eh? Hacer el cemento. Ajá, hacer el cemento, ¿sí? La mezcla, ¿no? Sí. Sí, eso. Bueno, ¿qué más? La construcción de los Marcar, cimientos. ¿Cómo? marcar el área donde se va a empezar a construir, o sea, tener, cuando definen con los cordones y eso. Bien, muy bien. ¿Qué más? Podría ser contratar albañiles para acá.
Sí, sí, eso sería como nuestro estado inicial porque ya tendríamos que tener los albañiles, todo para cuando vamos a comenzar, ¿no es cierto? Tendríamos que tener todo ya medio preparado. Claro. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre como estado intermedio? O sea que Bueno, una pregunta, por ejemplo, estar amueblando la casa también contaría como estado intermedio. no, no porque eso ya es después, porque yo tengo que tener como mi estado final lo definí como la casa construida, ¿sí? Todavía no tengo nada, después le pondré los muebles, las cortinas, lo que quiera. ¿Está? En el medio tengo que Profe, primero levantar las paredes, ¿no? Entonces, llegar la pared sí, a 1 metro, ¿está? Eso sería un estado. Llegar la pared a 2 metros, ¿sí? Después, llegar a la altura del techo. Techar la casa. Revocar, ¿sí? Poner las aberturas. Es todo un trabajito, chicos. Ahí tienen varios estados intermedios, ¿eh? hacer el piso también. Hacer el contrapiso, bien. Después contrapiso, después la carpeta que va encima del contrapiso, después poner los cerámicos. ¿Qué más? Colocar las ventanas. Colocar, sí, todas las aberturas, bien. Después hacer la parte eléctrica, también. ¿Está? Entonces, La fíjense que, conexión de agua. ¿cómo? La conexión de agua. La conexión de agua, bien. Bueno, fíjense que tenemos de un estado inicial, definimos un estado final y tenemos infinitos estados intermedios ahí, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la acción principal de hacer una torta. Tenemos los elementos, ¿sí? Los elementos, entonces tenemos distintos ingredientes, moldes, utensilios, hornos, batidora. El estado inicial sería todos los ingredientes que están separados, utensilios y demás, sin usar. ¿Está? La acción 1 sería amasar los ingredientes. El estado intermedio 1 sería ingredientes mezclados. ¿Está? Masa y utensilios usados. La acción 2 sería dejar descansar la masa. El estado intermedio 2 sería la masa descansada, utensilios usados. La acción 3, hornear masa. Y tendría un estado final de ingredientes horneados y utensilios sucios. ¿Está? A su vez, podemos, a ver si está acá, no. Bueno, estos son algunos de los pasos y algunos de los estados. ¿Está? Dependiendo del análisis que yo quiera hacer, puedo colocar más estados y más acciones en esta descripción, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejercicio de ejemplo que lo tienen ahí en el apunte, que me gustaría que después lo tienen en el video también, ¿sí? Que lo analicen. Para comprar un mueble, los clientes deben realizar el pedido personalmente en el local comercial. Cuando un cliente compra un mueble, el vendedor verifica que el mismo haya en stock, luego registra el formulario con los datos del cliente y abona el precio total del mueble. Finalmente, se acuerda el día de entrega del mueble y se le entrega la factura al cliente, ¿sí? Acá tienen las acciones y los elementos que deberían completar ustedes. ¿Está?
Bueno, esto me gustaría que lo hagan después. Tienen el video donde está el análisis de esto, ¿no? Bien. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, Yo sí, fíjense, pero es en cuanto al taller 2 que en la parte de las entradas y todo ese tipo de cosas. Porque en el cuestionario, por ejemplo, era solamente identificar. Si, por ejemplo, la evaluación ahora tenemos que solamente identificar o tenemos que realizar alguno. Como por ejemplo lo de la panadería que tenía que tener masa y todo ese tipo de cosas, que era lo material, los elementos. Y luego estaba la entrada, que era estaba, por ejemplo, lo de la electricidad para las máquinas y todo ese tipo de cosas. ajá, Si eh, sería simplemente identificar como en el trabajo o realizar alguna por nosotros. en el cuestionario decís vos, Sí, sí, porque en el cuestionario, tipo, no hacían analizar una ya hecha y teníamos que decir qué era. Y ahora mi pregunta es, si en la evaluación tenemos que analizar también o tenemos que crear alguna nosotros, por ejemplo. no, no, les vuelvo a repetir que todo lo que ustedes tienen en el cuestionario, ¿sí? De repaso de cada uno de los talleres, es lo que van a ver después en las evaluaciones. ¿Está? Así el mismo estilo. Por eso yo los invito a realizar varias veces ese cuestionario de repaso. ¿Está? Ahora se va a habilitar el cuestionario de repaso del taller 3. Y todos son de este estilo, así, de completar, de relacionar, de seleccionar verdadero o falso, de seleccionar varias opciones, múltiples, selección múltiple, digamos, ¿sí? Así son todos de este tipo. Entiendo, muchas gracias. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, nada. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta de este o de otro de los talleres? Recuerden que el jueves vamos a tener el taller de evaluación. Así que bueno, repasen por favor. Tienen, Profe, ¿a qué hora es la evaluación? y es a las 5, en el mismo horario. Dale, gracias. Recuerden que tienen que tener la webcam habilitada, sí o sí. El que no tiene la webcam no va a poder rendir. Yo les voy a pedir el DNI, o sea, les voy a tomar asistencia. Ustedes tienen que tener el DNI a mano. Me van a mostrar el DNI. Y bueno, en base a eso avanzamos. O sea que... Profe, Ujú, te escucho. ¿y se puede entrar con dos cuentas, tipo una es del celular y la otra es de la compu para tener la cámara del celu? Porque cámara en la compu yo no tengo, pero en el celu sí. Sí, sí, podés ingresar. Ah, ok. Dale, gracias. Bueno, tienen que tener entonces a mano el DNI. Una pregunta, ¿hay que apuntarnos a la cara, no? ¿O hay que apuntar lo que escribimos o cómo hay que hacer ese día? Así a la cara. A la cara, sí. Ah, bueno, Sí. gracias. Se ve lo que ustedes están haciendo, así que
Y recuerden que si hay dos en el mismo lugar, tienen que informar también eso. Lo van a realizar todo en el aula virtual. Tienen ahí la opción para poder ingresar, que es, a ver, les voy a mostrar para que no se pierdan. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, fíjense, acá ustedes tienen el taller 3, ¿sí? Repasen por favor todo esto. Acá tienen un PDF que es también una diapositiva muy parecida a la que yo les mostré. Y luego aquí tienen un video, ¿sí? Un video de repaso. En este video vamos a ver un ejercicio a modo de ejemplo para que ustedes después puedan realizar los demás ejercicios con un poquitito de ayuda. En este ejercicio vamos a definir una acción principal que es hacer una torta. Y vamos a definir elementos. Los elementos son aquellos que van a interactuar o que van a formar parte de alguna de las acciones en las cuales nos van a llevar hasta completar mi acción principal. Si nosotros definimos un elemento del cual después vemos que no lo utilizamos en ninguna de las acciones o no interactúa con otros elementos, solamente lo borramos. Y a modo contrario, si nosotros en la mitad del ejercicio nos damos cuenta que nos olvidamos de algún elemento, no hay ningún problema, nos vamos hacia arriba, en elementos lo volvemos a definir en estado inicial y seguimos utilizando ese elemento más abajo. Lo importante es ver que todos los elementos que definimos están siendo utilizados en las acciones y vemos un cambio intermedio o en el estado final algún cambio en esos elementos. Entonces, luego de definir los elementos, nos vamos al estado inicial, donde vamos a definir el estado de cómo se encuentran esos elementos al inicio de mi acción. Entonces tenemos los ingredientes separados, los utensilios del molde, el horno y la batidora se encuentran sin usar. La primera acción a realizar para hacer la torta es amasar ingredientes. El estado intermedio posterior a esa acción 1 es ingredientes mezclados, que se hace una masa. Tenemos utensilios usados, la batidora usada y el molde y el horno sin usar. Como acción 2, que vamos a tomar ese estado intermedio 1, es la entrada a mi acción 2. Dice dejar descansar la masa, porque vengo con una masa con ingredientes mezclados. Entonces mi estado intermedio 2 es masa descansada, utensilios usados, la batidora usada, pero el molde y el horno siguen sin usar. Posteriormente tengo una acción 3 que dice poner masa en el molde. El estado intermedio 3 dice masa en el molde, tengo los utensilios usados, el molde se agrega acá y la batidora se encuentran usados. Lo único que no tengo es el horno, que se encuentra todavía sin usar. Como acción 4 dice hornear la masa. Y mi estado siguiente a la acción 4 dice ingredientes horneados, utensilios sucios. Acá le falta un poquitito, pero debe decir molde, batidora usada y el horno usado. Y tenemos la torta hecha. Parece un ejemplo tonto, pero es para que se entienda que se deben seguir una acción tras otra. Tiene el orden de las acciones es muy importante y el estado intermedio, después de realizar cada una de las acciones, nos permite ver justamente si hubo algún cambio en mis elementos. Y el estado final obviamente me sirve para saber si pude cumplir con mi objetivo, que era hacer la torta. Esto es un ejercicio que también se encuentra en las diapositivas presentadas en la unidad 3.
Así que los invito a realizarla y a enviarlo acá al profesor que le corresponda, si es que quieren, si tienen alguna duda o si quieren que se los corrija. Bueno, ahí miramos entonces con algunos pasitos más. Bien, entonces vamos de nuevo al módulo. Vamos al taller 3. Y bien al final está el cuestionario de repaso del taller 3. Ingresan y van a tener una serie de 5 preguntas y van a tener 15 minutos para responder. ¿Está? Hagan la cantidad de veces que ustedes crean necesario. Recuerden que tenemos un banco de preguntas para cada taller y son muchas las preguntas y les va a venir bien a ustedes porque esto va a formar parte del cuestionario de evaluación número 1. Que recuerden que la evaluación número 1 incluye el taller 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces, el día jueves se va a habilitar esta opción que dice instancia de evaluación y proyecto integrador. ¿Está? En esta opción, instancia de evaluación, ustedes van a tener, voy a ingresar para mostrarles, ¿sí? Instancia de evaluación 1, taller 1, 2 y 3. Y acá van a tener ustedes la instancia de evaluación, ¿sí? Que va a durar 40 minutos y van a tener 20 preguntas. ¿Está? Eso se va a habilitar ese día cerca del horario. O sea, nosotros comenzamos a las 5 de la tarde, más o menos una hora entre que tomamos asistencia, nos muestran el documento y después recién vamos a comenzar o se va a habilitar ese cuestionario para que ustedes comiencen a trabajar. ¿Alguna duda? ¿Está todo ok? Si no, vamos cerrando. Voy a detener la grabación.